Ecos paralelos, la ciudad que susurra secretos. Imagina una ciudad que respira, no con pulmones de carne, sino con venas de neón y acero, donde las sombras se estiran más largas de lo que deberían, y los reflejos en los charcos te devuelven una sonrisa que no es tuya. Bienvenido a Elysium, la metrópolis que nunca duerme, porque algo más vela en su interior. En el año 2032, cuando las grietas entre mundos se abrieron como heridas invisibles, entidades de una dimensión paralela se filtraron entre nosotros. No como invasores, sino como ecos, fantasmas de lo que pudimos ser. Y ahora, en las calles de Elysium, los susurros se convierten en gritos. Soy tu guía en este laberinto de realidades fracturadas, el narrador que teje hilos de lo imposible. Cierra los ojos, siente el pulso de la ciudad, y déjame contarte cómo empezó todo. No es solo una historia. Es el crujido de la tela del universo, rasgándose un poco más cada noche. Elysium se erguía como un titán de cristal y humo, sus rascacielos perforando nubes que siempre parecían a punto de romperse en lluvia ácida. En el corazón de la ciudad, el distrito Espejo, un laberinto de aleys iluminados por hologramas publicitarios que parpadeaban promesas vacías, era hogar de los reflejos. No eran humanos, aunque lo fingían con maestría. Sus formas eran fluidas, piel que cambiaba de tono con la luz, ojos que reflejaban no el mundo, sino versiones alternativas de él. Venían de Paralaxis, una dimensión donde el tiempo fluía en espirales y las decisiones no tomadas se manifestaban como ciudades vivas. Habían cruzado el velo, esa membrana cuántica, buscando refugio de una catástrofe en su mundo. Un colapso de realidades que devoraba ecos como el suyo. La líder era Lyra, una entidad de contornos afilados como cuchillas de obsidiana, con cabello que ondulaba como humo plateado. En Paralaxis había sido una tejadora, hilando destinos alternos. Ahora, en Elysium, regentaba un café olvidado llamado El Eco. Un antro donde el café sabía a recuerdos ajenos, y los clientes humanos venían por el misterio, no por la cafeína. Mantengamos el bajo perfil, les recordaba a los suyos en susurros codificados. Somos sombras en su luz, no ecos que retumben. A su lado, Kai, un reflejo joven y curioso, con ojos que brillaban como portales a cielos estrellados. Él era el explorador, el que se aventuraba por las alcantarillas digitales de la ciudad, hackeando redes para tejer ilusiones que ocultaran sus verdaderas formas. Lyra, ¿por qué fingir? Podríamos mostrarles la belleza de Paralaxis, sus ríos de luz, sus torres que cantan profecías. Kai era el soñador, el que aún creía en puentes entre mundos. Y luego estaba Vex, el guardián. Su forma era más sólida, un armazón de venas luminosas bajo una piel que imitaba tatuajes tribales. En su dimensión, había sido un centinela, juramentado a proteger el velo. Ahora, patrullaba las azoteas de Elysium, sintiendo las vibraciones del tejido dimensional. El velo tiembla. Gruñía en las reuniones clandestinas bajo el café. Cada cruce nos debilita. Si no volvemos, su mundo colapsará con el nuestro. Eran una docena, dispersos en la ciudad. Algunos como oficinistas en torres corporativas, otros como artistas callejeros pintando murales que cambiaban al mirarlos dos veces. Vivían entre humanos, alimentándose no de comida, sino de emociones residuales. Un roce de nostalgia en un abrazo, un destello de ira en una discusión. Pero todo cambió una noche de tormenta eléctrica, cuando el cielo se partió no con truenos, sino con un silencio ensordecedor. Era medianoche en el distrito Espejo. Lyra cerraba el eco, barriendo migajas que no eran de pan, sino fragmentos de conversaciones paralelas. Kai entraba empapado, sus ojos parpadeando con urgencia. Lyra, lo vi, en el subway. Un humano. Pero no. Su sombra caminaba sola, susurrando mi nombre. Vex irrumpió por la puerta trasera, su forma destellando. No es un humano, es un eco errante, del colapso de Paralaxis. Ha cruzado sin control, y está desgarrando el velo. Los acontecimientos extraños empezaron sutiles, como grietas en un espejo que no se rompen del todo. Al amanecer, reportes inundaron las redes. Un hombre en el Bronx juraba que su reflejo en el espejo del baño había guiñado un ojo independiente. Una mujer en Times Square vio su bolso duplicarse en la acera,
idéntico, pero con billetes de una moneda que no existía. Euros con la cara de un emperador olvidado. Y en las alcantarillas, ratas emergían con ojos que brillaban como estrellas, huyendo de algo que no era agua, sino un río de luz líquida. Lyra reunió a los reflejos en el sótano del café, un búnker improvisado con paredes forradas de espejos rotos que servían como portales menores. El errante nos ha seguido. Es un fragmento del Devorador, la entidad que destruyó nuestra capital en Paralaxis. Si se ancla aquí, los mundos se fundirán, calles que llevan a abismos infinitos, personas que viven vidas que nunca eligieron. Kai escaneó un holograma proyectado desde su palma, mapas de Elysium con puntos rojos marcando anomalías. Mira aquí, en el Central Park. Árboles que crecen al revés, raíces en el cielo, y en el puente de Brooklyn, coches que desaparecen en el tráfico, reapareciendo kilómetros atrás. Bex golpeó la mesa haciendo que los espejos vibraran. Debemos cazar al errante, usar el tejido, nuestra red de ecos, para rastrearlo. Pero la ciudad ya sentía la fractura. En las noticias, locutores con voces distorsionadas hablaban de fantasmas urbanos. Un niño que encontró una puerta en su armario que daba a un Elysium de los 1920, con jazz flotando en el aire. Una influencer transmitía en vivo cuando su rostro en la cámara se multiplicó en 10 versiones, cada una contando un secreto que ella nunca había vivido. Los reflejos se movilizaron, infiltrándose en la marea humana. Kai se unió a un grupo de hackers en un loft de Brooklyn, fingiendo ser un prodigio del código mientras tejía ilusiones para ocultar portales que se abrían en servidores. Siento su pulso, murmuró. Está en todas partes, y en ninguna. Lyra, disfrazada de detective privada, investigaba las desapariciones. La primera víctima, un banquero en Wall Street, hallado en su ático con la piel invertida, como si hubiera sido volteado como un guante. No es muerte, diagnosticó el forense en un informe filtrado. Es ausencia, como si su eco se hubiera escapado. Lyra tocó el cuerpo, y un torrente de visiones la invadió. El banquero eligiendo una vida alternativa donde era un pintor en París, pero el errante lo había arrastrado de vuelta, rompiendo su realidad. Esa noche, los acontecimientos escalaron. El subway de Elysium se convirtió en un laberinto vivo. Vagones que cambiaban de destino. Uno llegaba a estaciones que no existían, con andenes llenos de pasajeros de épocas pasadas, vikingos con smartphones, romanos en metro. Kai estaba en un tren cuando ocurrió. El vagón se sacudió, y las luces parpadearon en patrones hipnóticos. Sombras se desprendieron de los asientos, coalesciendo en una forma amorfa. El errante. No era sólido, era un remolino de posibilidades negadas, tentáculos de qué pasaría si que se extendían, ofreciendo visiones tentadoras. A una mujer, mostró una vida sin su divorcio. A un ejecutivo, riqueza infinita. Kai activó su tejido, proyectando un escudo de ecos que repelió el asalto. No caigan. Es el devorador disfrazado de sueño. Pero un pasajero cedió. Un adolescente que vio a su madre viva. Su cuerpo se disolvió en luz, absorbido por el errante, que creció, su forma ahora un espejo roto flotante, reflejando horrores alternos. Lyra y Bex llegaron al rescate, irrumpiendo en la estación abandonada. Bex cargó, sus venas luminosas ardiendo como cables sobrecargados, golpeando al errante con puños que rasgaban el aire. Por Paralaxis, rugió. El errante contraatacó, envolviendo a Bex en una visión. Su mundo intacto, sin el colapso. Bex vaciló, su forma titilando. Es tan real. Lyra intervino, tejiendo un lazo de hilos dimensionales desde los espejos cercanos. Recuerda, Bex, eso es lo que nos destruyó. Sueños que devoran la vigilia. Juntos, lo arrastraron fuera, sellando el vagón con un pulso que hizo estallar las luces. Pero el daño estaba hecho. El errante había anclado un fragmento en la ciudad, y ahora los acontecimientos se multiplicaban como virus. Elysium se volvía loca. En el Central Park, un lago se congeló en formas imposibles. Esculturas de amantes que nunca se besaron. Árboles que susurraban nombres olvidados. Protestas estallaron en las calles con manifestantes gritando contra los fantasmas del gobierno, mientras drones policiales capturaban videos de multitudes que se duplicaban, creando ejércitos de sí mismos en loops eternos. Kai, herido por el roce del errante,
su brazo ahora parpadeando entre formas, hackeó las pantallas de Times Square. Escuchen, transmitió en un loop. No es una conspiración, es un puente roto. Ayúdenos a cerrarlo. Pero los humanos no escuchaban. En cambio, un culto surgió. Los susurradores, atraídos por las visiones. Liderados por una mujer llamada Elara, una psíquica que había cruzado el velo en un sueño. Adoraban al errante como un dios de segundas oportunidades. Abraza tu eco, predicaban en plazas, distribuyendo amuletos de vidrio que abrían portales menores. Lyra se infiltró en una reunión, disfrazada de devota. Elara la miró, sus ojos reflejando la cara verdadera de Lyra. Tú eres como yo, un puente. Únete y verás tu paralaxis intacto. Lyra sintió la tentación, un atisbo de su hogar, ríos de luz fluyendo sin fin. Pero vio el precio. Elysium devorada, sus habitantes atrapados en bucles de ¿qué pasaría si? Viviendo 1000 vidas en un instante de agonía. No, respondió. Somos ecos, no prisiones. La confrontación estalló. Susurradores invocando al errante, que se materializó como una tormenta de espejos flotantes, reflejando terrores personalizados. Lyra tejió defensas, pero el errante la envolvió, mostrándole a Kai muerto, Vex disuelto, su mundo colapsado 2 veces. En el clímax, bajo la torre central de Elysium, el pináculo de acero que tocaba las nubes, los reflejos se reunieron con los aliados humanos inesperados, un grupo de científicos cuánticos que habían detectado las anomalías. La doctora Mira Voss, una física con gafas que enmarcaban ojos exhaustos, había mapeado el velo con ecuaciones robadas de sueños. No son invasores, declaró, conectando su equipo a la red de Kai. Son refugiados, y nosotros, sus anfitriones involuntarios. El errante descendió como un vórtice, la ciudad temblando bajo su peso etéreo. Calles se plegaron como origami, edificios reflejando versiones derrumbadas de sí mismos. Vex cargó de nuevo, su forma expandiéndose en un golem de luz. Por el equilibrio, golpeó el núcleo del errante, un orbe de oscuridad pura, pero fue absorbido, su esencia dispersándose en ecos gritones. Kai, sacrificando su brazo fantasma, inyectó un virus dimensional en el orbe. Código de paralaxis mezclado con algoritmos humanos, creando un bucle que reflejaba al errante sobre sí mismo. Mira tus propios ¿qué pasaría si? Jadeó. El orbe crujió, fracturándose en 1000 versiones del devorador, cada una devorándose mutuamente. Lyra, en el centro de la tormenta, tejió el tejido final, un tapiz de todos los reflejos caídos, hilos que se extendían al velo. No cerramos el puente, susurró. Lo reforzamos. Con un pulso, selló la brecha, pero a costo. El errante se disolvió, liberando ecos atrapados, pero arrastrando a Lyra de vuelta a Paralaxis como ancla. La ciudad se calmó. Los reflejos volvieron a ser solo imágenes. Los susurros se convirtieron en viento. Elysium despertó, atribuyéndolo a una tormenta solar. Pero los que sabían, Kai, Vex restaurado en fragmentos, Mira, formaron una vigilancia. Los reflejos restantes se integraron más profundo, guardianes invisibles. Y así, oyente de medianoche, termina el eco de Elysium. Pero, ¿y si tu reflejo te mira un segundo de más? ¿Y si la ciudad susurra tu nombre? Suscríbete a Satoki Futu, activa la campanita, y cuéntame en comentarios. ¿Cruzarías el velo por una segunda oportunidad, dulces sueños, o realidades alternativas?